Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Nos encontramos bien? Bendecidos, alegres, celebrando la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante, es algo valioso para nosotros. Cuando uno dice Dios le bendiga, realmente está diciéndole a la otra persona: quiero que las bendiciones del Padre estén en tu vida. Por eso es que es importante cuando usted saluda a alguien, le dice Dios te bendiga. ¿Cómo está? Bien, bendecido, gracias a Dios. Majestad, hermosa majestad. Tenía ratos de no cantar ese himno y damos gracias al grupo de alabanza, pues que lo tuvieron a bien cantar. Es una bendición. Hermanos, ¿alguna vez usted ha tenido miedo del cambio? ¿Alguna vez usted ha tenido o se ha resistido al cambio en su vida? En cualquier circunstancia. Puede que estemos acostumbrados a un sistema que funciona, ¿sí? Probablemente nos funcionó bien, pero en ese sistema que probablemente funcionó para hacer algo, resulta que de nuestra propia iniciativa, escuche lo que estoy diciendo, de nuestra propia iniciativa, lo que hacemos es que a eso que en un momento nos funcionó, le agregamos, como dirían nuestros vecinos mexicanos, que creo que hay algunos, aquí hay unos por aquí, que conozco a unos que me caen muy bien, ¿verdad? Le agrega salsa a sus tacos, ¿sí? En buen guatemalteco le agrega azúcar al rellenito, ¿verdad? Es decir, algo que probablemente tenía una función, no sirve, se le agrega algo que lo vuelve un poco lento, como un sistema operativo. Cuando una computadora le agrega cosas, no le agrega memoria, RAM o un disco duro, no, diferente, algo que le dé más velocidad, se vuelve lento, se vuelve hasta cierto punto obsoleto. En cuanto a tecnología, eso cambia rápido. Los que saben de eso, pues conocen de lo que estoy diciendo. Pero hacer un cambio, probablemente sabemos que eso ya se detuvo. Necesitamos tener un cambio, pero el cambio que viene lo espera, lo necesita, lo desea, pero se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque hay una comodidad, que aunque no me funcione bien, lo sigo haciendo así. Un ejemplo más simple. Después de los 40, la vista empieza a fallar. ¿Cuántos se han resistido a ponerse lentes? Me acuso de eso. Aquí ya no miro nada. ¿Sí? ¿Necesito el cambio? Sí. ¿Me acostumbré a estar con mis ojos y a ver bien? Sí. Pero estos de aquí ya no me están funcionando. Ya tengo más brazos, ¿verdad? Y después de los 40, mi cuñada me decía que necesito un brazo extra, ¿verdad? Pues ella es oftalmóloga. Necesito ponerme algo entonces para poder ver bien aquí, ¿sí? Y ver bien allá. Un cambio a algo que ya no me está funcionando. El pasaje que vemos hoy es un parteaguas en el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene en esta autoridad que deja huella, que es el mensaje de hoy. Él viene a este mundo y quiere establecer y está estableciendo su reino, y entra en las sinagogas y empieza a hacer algo que es muy interesante. Empieza a predicar en las sinagogas. A los suyos vino, ¿verdad? Empieza a predicar en las sinagogas, y en ese mensaje que predica no solo trae algo fundamental, que es la sanidad física, ¿sí? Cuando usted está enfermo, usted quiere sanidad física, por supuesto. Todos la deseamos. Y el pueblo empieza a ver algo muy interesante. Escuchan a un predicador que tiene algo muy interesante, que es sanar físicamente. Y se empiezan a acercar las personas, y con la autoridad que Jesús tenía, viene y sana a las personas de cuidados físicos, una mano seca, un paralítico. Pero empieza a despertar en la cúpula religiosa del momento, empieza a despertar algo, confrontación. Bueno, ¿y quién se cree que viene aquí a perdonar pecados? Pues para que vean que es más fácil decir tus pecados son perdonados, viene Jesús y toma autoridad sobre el cuerpo de esa persona y dice
levántate, toma tu lecho y anda. ¡Guau! Imagínense al pueblo esperando sanidad física, una libertad por el sufrimiento que tienen, y aparece Jesús y les proporciona esto. Miren, el pueblo se colapsa. Si dijéramos aquí, hoy en la mañana tenemos una mañana de milagros, donde usted viene y va a ser sanado, todos a Cristóbal vienen. ¿Quieren algo? Jesús proporciona esto, pero el plan de Jesús va más allá de una sanidad física. Quería una sanidad espiritual, un cambio. Los fariseos se enojan por ello. Luego vienen los fariseos y tienen otra confrontación con Jesús, porque Él habla acerca, y esta es la más fuerte, Él habla acerca del día sábado. Y los fariseos vienen y entonces empiezan a decir que por qué está curando personas y sanando personas el día sábado. Eso va en contra de la ley. A un sistema que funcionaba, estos le agregan su propia salsa, y entonces están marcando el sistema como tal, y se están olvidando de que lo más importante son las personas. Lo más importante son las personas. El sistema corrupto del momento, de ese entonces, que estaba sacando un beneficio de las personas, obligándolos a hacer algo que está más allá de lo que decía la ley, apartándolos. Jesús viene, sana de una vez. Los fariseos venían y decían, mira, tiene que hacer esto y lo otro. Jesús perdona el pecado, y los fariseos decían, tiene que hacer esto y lo otro, y si no, usted no va a cumplir. Y empieza todo ese sistema allí que ya colapsó. Corrupto, porque se había alineado con el gobierno de paso, y estaban lastimando al pueblo. Y entonces cuando viene Jesús y sana personas y perdona pecados, ¿y usted quién es? ¿Con qué autoridad dice eso? ¿Acaso se cree Dios? Viene Jesús y entonces en la segunda confrontación con los fariseos habla acerca de que come con pecadores. Cuando Leví lo invita a su casa, ¿cómo que comiendo con pecadores? Porque ellos son clase aparte. ¿Ha escuchado usted esas palabras ahora? Somos el grupo élite. Qué bonito se oye eso. Que le digan a usted, hermano, usted es del grupo élite. ¿Cómo se siente? Orgullosamente santo. ¿De qué color es su tarjeta de crédito? No me diga. Pero depende del color, así se siente uno como mejor, ¿verdad? Esta abre puertas en aeropuertos, en lugares VIP. Ese es un orgullo, ¿sí? Pues aquí lo que pasa es que estos se creían tan santos que no se acercaban a comer con pecadores. Y Jesús hace eso. Esta es una segunda confrontación. Y la tercera es cuando llega al día de reposo, donde Jesús dice, aquí está el que es aún el amo y señor del día de reposo. Y entonces comienza una situación muy fuerte, porque los fariseos lo que están diciendo es que Jesús está transgrediendo la ley al ayudar a las personas en el día de reposo, y lo que ellos están planeando en un día de reposo con los herodianos, con el mismo gobierno corrupto, y ellos que estaban corruptos, es matarlo en el día de reposo. ¿Qué le parece esa doble forma de pensamiento? Por un lado estoy diciendo, tengo que cumplir con esto porque eso es el rito, y por el otro lado estoy planeando matar a esta persona, haciendo un plan, orquestado un plan, junto con el gobierno de paso para asesinar a esta persona. Increíble. Jesús vino a romper ese esquema. Jesús vino a romper ese esquema que no funciona. No puedo echar vino nuevo en odres viejos, ni un paño nuevo en un remiendo, en un vestido viejo. Jesús corta con eso. Y entonces, en ese escenario, que los pongo ahorita, los fariseos vienen y
Versículo 6 del capítulo 3 de Marcos, mire lo que pasa. Los fariseos dicen, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Como Jesús no se sujetó a su falsa autoridad que ellos tenían, los líderes religiosos del judaísmo, ellos concluyeron que era una persona no grata. ¿Ha escuchado esas palabras? Es no grato. Por lo tanto, fariseos y herodianos, es decir, el poder religioso y el poder político del momento, se unieron contra él con el propósito de destruirle. Ahora mire los escenarios. Jesús viene, hace unas obras milagrosas, dando sus credenciales como el Hijo de Dios, sanando enfermos, perdonando pecados, liberando endemoniados. El pueblo se siente colapsado con eso y el deseo de venir y acercarse a Jesús porque hay una necesidad interna física de curar una enfermedad, pero Jesús está viendo la necesidad más allá, que es una necesidad espiritual. En ese ambiente cada quien tiene un punto de vista diferente. Hoy vamos a aprender que esa autoridad que deja huella, Jesús la muestra al dar sus credenciales y nuevas estrategias para transmitir su mensaje. ¿Cómo vemos eso? Versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Primer cosa que Jesús hace es retirarse. Deja las sinagogas donde él enseñaba, se aparta y entonces el mensaje que trae ya no es solo para un grupo, sino que se extiende a las multitudes. Pero él se aparta, cambia de estrategia. El mensaje es un mensaje de salvación, un mensaje de bendición, pero la estrategia cambia, se abre el mensaje para muchas más personas, pero se aparta, se hace a un lado y llega mucha gente a verlo, de muchos lugares. Más o menos la distancia de Galilea a Judea son 150 kilómetros, de Tiro y de Sidón son 63 kilómetros y de Jerusalén a Galilea son 123 kilómetros. Imagínense toda esa distancia caminando porque encontraron a alguien que puede ayudarlos y sanarlos físicamente. El ser humano hace lo que sea posible por encontrar ayuda. La fama de Jesús era tan grande que las multitudes se acercaban a él. A tal punto que mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 9. Jesús prepara una estrategia para su protección. Versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Usted ha estado en la entrada de un estadio cuando todos quieren entrar y no existe el orden necesario para entrar. Es un caos. Y cuando todos quieren salir por alguna situación, es un caos. La multitud se agolpa. En cierta ocasión, hace varios años, vino una persona aquí a Guatemala que tiene mucha gente seguidores en Guatemala, en el mundo, a nivel mundial. Estábamos en un hotel, fuimos invitados porque éramos parte del grupo que dirigía toda esta área en gobierno, en el área de universidad, educación, etc. Cuando yo entro al lugar, empiezo a ver demasiada gente en el lugar. Una sola salida, estábamos sentados hasta adelante, ubiqué la salida de emergencia, ubiqué a mi esposa y a una persona que estaba ahí a la par, que pues era una de las personas que proveía para este evento. Resulta que en el evento estaba gente que no era creyente, pero que estaban haciendo algo para atraer a esta gente. Había muchas multitudes.
Da una instrucción el conferencista, algunos levantan las manos en señal de haber creído y recibido al Señor Jesucristo, pero él comete un error por falta de conocimiento y de estrategia en cuanto a esto. Él dice, muy bien, ahora ustedes son mis amigos. Y como mi amigo, tú que recibiste a Jesús, yo te voy a regalar esta Biblia con mi firma. Pasa al frente, por favor. Cuando dijo pasa al frente, milagrosamente medio escenario recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en ese momento. Ahora, usted imagínese en un lugar cerrado, más o menos 800, 900 personas, viniendo la mitad al frente para recibir una Biblia. Se aglomeraron. Ellos estaban en el escenario, yo estaba con Rubí ahí y con la otra persona. Cuando vi que esta persona se subió al escenario, dije, Rubí, muy bien. Agarré la mano y salí por la puerta de emergencia. Luego las personas de la universidad me decían, Giovanni, viera el caos que se volvió aquí, una persona se desmayó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Así como se aglomeró la gente para recibir una Biblia, imagínense que se aglomeraban para que Jesús les tocara, o ellos tocaran a Jesús y fueran sanos. Por eso Jesús usa una estrategia. Yo no quiero que estas personas pues me causen un daño. Estamos hablando de Jesús hombre. Se aleja, un barco listo, estrategia de escape, pero también estrategia para poder hablarle a las multitudes. Mire qué interesante lo que Jesús hace. Versículo 10, porque había, eso que estamos hablando es, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Es decir, la gente quiere tocar a Jesús, porque querían la sanidad. Pero Jesús no solo les ofrece sanidad física, sino que Jesús ofrece una sanidad espiritual. ¿Ve el escenario? La gente quiere algo físico. Es válido que usted venga a Jesús por sus necesidades físicas. Pero Jesús no solo quiere satisfacer sus necesidades físicas. Jesús quiere llenar sus necesidades espirituales. Estas son las más importantes. Por eso Él cambia de estrategia y va a otros. Joven, hermano, ¿qué está pasando en su vida, en mi vida, que entramos en un ciclo de hacer exactamente lo mismo? Usted sabe que ese sistema no funciona, pero ya se acostumbró a ese sistema. Necesita un cambio. Necesitas detenerte un momento. Hermano, necesita cambiar la estrategia, sin faltar al principio de la palabra de Dios, y hacer las cosas diferentes. La tarde de ayer hablábamos con los jóvenes acerca de las tentaciones y de las estrategias para salir de las tentaciones. ¿Y sabe qué buenas estrategias dieron ellos? Probablemente alguien escuchó una de esas estrategias y va a dejar de hacer el sistema que ha estado haciendo para cambiar. Es importante. Algo nos tiene atados, que necesitamos soltar, liberar, para que nuestras vidas sean bendecidas aún más por el Señor. ¿En qué sistema estás? ¿Qué sistema estás haciendo? ¿Te levantas, medio horas, desayunas, hacer tus tareas? Al regreso igual, pero queremos que Dios hable, obre y tener una relación con el Señor, pero sigo con la misma estrategia. Me levanto, media hora, desayuno, almuerzo, y al otro día me levanto, desarrollo. Señor, un cambio. Ya no funciona ese sistema. Tienes que cambiar el sistema. Hay una situación que te está deteniendo en cuanto a algún pecado que andamos cargando ahí, cada quien sabe cómo es. Y estás haciendo el mismo esquema para salir de ese pecado. Si lo sigues haciendo, estás haciendo locura. A eso le llama locura,
Albert Einstein. Hacer lo mismo una y otra y quiero un resultado diferente. Sal de la locura, cambia el sistema, trae una palabra fresca a tu vida. Ve a Jesús como ese Señor, ese Salvador, tu proveedor, tu ayudador, que está allí para liberarte de cualquier sistema corrupto que tú mismo te hayas impuesto. Cualquier situación difícil que tú mismo te hayas impuesto. Cualquier creencia que tengas ahí. Es que yo no creo que Dios perdone esta situación que estoy haciendo. Una creencia. Dios todo lo perdona. El beneficio para ti es que eres perdonado de tus pecados, pero tienes que hacer algo. Cambia de dirección. Haz otra cosa. Situaciones prácticas. Jesús viene, entonces la multitud está esperando un Salvador, alguien que les ayude físicamente. Jesús viene, les ayuda físicamente, pero el esquema en el plan de Jesús no es solo lo físico, es lo espiritual, porque eso es lo que te trae bendición y vida eterna. Cuando arreglas lo espiritual, la vida funciona mejor. Pero si no arreglas lo espiritual, tu vida va a seguir funcionando al ensayo y error. Y el ensayo y error funciona para el científico, pero no para la vida. Cambia el sistema. Cambia el sistema. Si estás metido en una situación difícil que no puedes salir, mira arriba, ora a tu Creador, ora a tu Señor, pídele a Él, desfallece ante su presencia, cambia el sistema. Padres que por alguna razón están con sus hijos, todos los padres tenemos siempre algo pendiente con nuestros hijos, cambie el sistema. Entre al cuarto de su hijo, de su hija. Ore en el cuarto de su hijo y de su hija cuando no está él presente y cuando está también. Encomiende a su hijo en las manos de Dios. Lo que yo no puedo hacer, él sí lo puede hacer. Cambie el sistema. Porque si estoy llegando al mismo resultado, estoy mal. ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaba en el mismo resultado. Los fariseos oprimiendo, de la mano de los herodianos, oprimiendo, el pueblo sufriendo, y viene alguien que trae un mensaje fresco, de salvación, de sanidad. La gente se aglomera, entonces Jesús está allí, se aparta en un barco, cambió la forma de predicar, y entonces ahora viene Jesús y tiene autoridad, no solo la demostró antes, sino que ahora la va a demostrar también aquí, en que Jesús detiene las influencias del maligno. Miren el versículo 11. Y los espíritus inmundos, impuros, al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ay, mire qué interesante. Los espíritus se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios. Pero Jesús, en lugar de decir: sí, yo soy el Hijo de Dios, Jesús viene y hace algo que no se entiende de principio. Dice: mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Por qué no quería que lo descubriesen? Número uno, Jesús no quería tener nada que ver con los demonios. Porque Jesús no estaba pensando en el beneficio primario de ser reconocido él como Hijo de Dios. Porque eso viene más adelante cuando le pregunta a Pedro y le dice: ¿y tú quién dicen que eres? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque eso fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Aquí era un demonio diciendo: sí, tú eres el Hijo de Dios. No cuadra esto con el mensaje de Jesús y con el beneficio presente y a largo plazo de la obra redentora de Jesús que lo alcanzó a usted y a mí. Entonces, algunos argumentos de eso son: número uno, Jesús no quería tener nada que ver con que se le relacionara su ministerio con los demonios. Y su equipo de trabajo, de alto rendimiento, de alto nivel, no estaba preparado todavía. Quien iba a ser el sucesor de Jesús para avanzar el reino establecido por él, en un ya y un esperemos un ratito del reino,
No estaba preparado. Es más, más adelante empieza Jesús a hacer la elección a voluntad de Él a los que Él quiso. Jesús tiene autoridad incluso sobre el maligno. Hermanos, si tenemos fe en eso que está de que Jesús tiene autoridad sobre el maligno, y de una u otra forma vemos o somos nosotros esclavos de algo, Dios puede romper con esas cadenas. Dios puede romper con esas cadenas, porque Él tiene autoridad. El mensaje de hoy dice autoridad que deja huella. Es decir, que hay una marca. Y cuando esa marca está en su vida, exhibe comportamientos distintos, diferentes. Y cuando esa marca está en su vida y en mi vida, Dios le da a usted todo el respaldo para poder cortar con cualquier situación que esté agobiando su vida. Que ya sea voluntariamente estemos metidos en ello o que involuntariamente estemos metidos en ello. Por ejemplo, ¿a qué le gasta mente? ¿En qué piensa? El pensamiento es un resultado de la información que pongo aquí. La información genera un pensamiento y el pensamiento me lleva a una acción. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo? Joven, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A qué le gastas mente? ¿A qué le pones atención en tu vida? ¿Esclavo de qué eres? ¿De qué red social eres esclavo? ¿De qué pantalla eres esclavo? ¿De qué juego, videojuego eres esclavo? ¿A qué le gastas mente? ¿De qué cómics eres esclavo? ¿A qué le gastas mente? Dios puede liberarte de eso, porque sabes que no está siendo de bendición para tu vida. Hermanos adultos, ¿a qué le gastamos mente? ¿Qué está esclavizando nuestra vida? ¿Qué aflicción de espíritu tenemos que está en lo profundo de nuestro ser y que sale en un suspiro una mañana cuando usted está solo en su casa? ¿Qué sufrimiento interno tiene ahí que usted cree que no puede Dios ayudarlo? Está gastando mente en algo que ya ha sido cortado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Necesita cambiar de estrategia y comprender que lo que estamos viendo aquí en la Biblia es viva, es eficaz, no es simplemente una historia de Jesús. Es una relación íntima de Jesús con usted, en el cual hay una dependencia, y en esa dependencia tenemos el beneficio de todo lo que Dios es para usted y para mí. Majestad, preciosa majestad, a Jesucristo el Señor. Tiene un poder enorme. Jesús, incluso en esa autoridad, detiene las influencias del maligno. La autoridad de Jesús es una huella que para muchos es molesta hasta la fecha. Para otros es una gran bendición. Y en ocasión, para acercarse a Él, es una bendición aún mayor. Muchos buscan solamente una bendición física. ¿No está mal eso? Pero Jesús ofrece salud física y lo más importante, salud espiritual. Hizo un cambio en nosotros, de muerte a vida. Vamos a ver ahora, hermanos, la autoridad que deja huella, llamando a 12, a quienes Él quiso, para emprender un nuevo sistema de evangelismo universal. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice, después subió al monte
y llamó así a los que Él quiso. Voluntad propia, eligió a quienes Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen dos cosas importantes, hermanos. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando? Que tuviesen autoridad sobre qué en este contexto. Número 1, enfermedades. ¿Qué busca el pueblo? Sana enfermedades. Y número 2, echar fuera demonios, físico y espiritual. ¿Qué está haciendo Jesús? Está preparando el equipo de alto rendimiento que va a hacer, que va a iniciar la iglesia. El sistema ya cambió. El sistema local se volvió un sistema universal que lo alcanzó a usted y a mí. Y ahí están los nombres de las personas, dice. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y termina con una frase bonita: y vinieron a casa. Es decir, ya es tiempo de regresar. La tradición indica que el monte Hatet es el lugar a unos 5 millas al oeste del mar de Galilea donde se dio este evento. La cumbre se eleva por encima de un espacio nivelado donde un gran número podría estar a la vista, ver a todos a la vista allí, ¿verdad? Se supone, dicen los estudiosos, que con razón que fue allí que se entregó el sermón del monte. Sí, lo ubican ahí, ¿verdad? Ahora, estas personas, es interesante que Moisés recibió en un monte las tablas, ¿sí? Y Jesús en un monte establece un nuevo sistema. Llama a personas a quienes quiso, ese es en primer lugar, pero mire qué tipo de personas. Los profesionales que Jesús llamó, a quienes ahora da autoridad sobre sanar enfermedades y echar fuera demonios. Simón Pedro, pescador. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, pescadores, negociantes, y arreglaban ellos las redes, tenían un negocio aparte de pescar. Andrés, pescador. Se cree que Felipe probablemente era pescador, al igual que Bartolomé. Mateo era recolector de impuestos. Ahora mire aquí, Mateo sí estaba bien difícil su vida, porque trabajaba para el otro equipo y se cambió de bando. Se cambió de servir a Herodes, ¿verdad?, oprimiendo a los judíos. Ahora cambia, recibe el llamado de Jesús, y si por alguna razón esto no hubiera funcionado, los otros regresan a pescar, pero estos se quedan muertos de hambre. Ya no puede regresar. Es un cobrador de impuestos, ¿verdad? Tomás, probablemente pescador, y Jacobo, hijo de Alfeo, también, ¿verdad? Timón el cananista, dice que era un celote. Era un político o revolucionario. Mire qué gente la que tenía Jesús en su equipo, ¿verdad? Comunes y corrientes, con sus profesiones, pero que recibieron el llamado de Jesús, dejaron todo por servir a Jesús. Dios y Jesús no cambiaron ni del temperamento de estas personas, ni su personalidad, pero sí les ayudó a educar su carácter a través de la incorporación de los principios del reino en sus vidas. Y eso hace con usted y conmigo. Y dentro del equipo de trabajo también había alguien que era un ladrón, que lo entregó. No creemos que se le haya ido de la mano a Jesús esto, ¿verdad? Sino que había una oportunidad ahí. ¿Qué tenía este grupo? Una gran misión. Número 1, fueron testigos de la vida, ministerio y enseñanza de Jesús. Número 2, fueron testigos de su resurrección. Número 3, el fundamento de la iglesia, las bases doctrinales de la iglesia y un nuevo pueblo está en ellos, en lo que ellos hacen. Y por supuesto,
escritos apostólicos que tenemos allí, o algunos escritos y otros que eran muy cercanos a estos apóstoles porque tenían de primera mano la información. Eso nos habló y nos está hablando muy bien Nelson con relación al canon de la Biblia y todo esto. Escogidos para algo. Escogidos para el nuevo sistema de evangelismo, que ya no es local, sino que es universal y que tienen autoridad para el apoyo físico, pero también para el apoyo espiritual. Y usted y yo hemos sido beneficiarios de eso, porque usted y yo tenemos una libertad espiritual aquí. El mensaje de hace más de 2000 años llegó a usted, usted lo tiene, lo recibió y cree en el Señor Jesucristo. Porque estos 12 dijeron sí. Y ahora usted tiene la oportunidad, y yo, jóvenes, ustedes y yo tenemos la oportunidad de que esto siga avanzando. De que el Evangelio del Señor siga trayendo más almas a los pies de Cristo. Si tú estás en la universidad y quieres evangelizar a tus amigos de la universidad y estás usando el mismo método, cambia el sistema. Si usted está en su negocio, en el trabajo, un trabajo de gobierno, por ejemplo, y quiere hablar, quiere enseñar de Jesús y usa el mismo método, cambia el sistema. Recuerdo un mensaje que vino a dar un hermano aquí a la iglesia, hermano Gonzalo Chamorro. Habló de poder hablar en las sinagogas, poder hablar en las plazas y en las élites. No le digo que usted hable en los tres, pero si Dios le da la capacidad de poder en las plazas con los comerciantes y en las élites con el gobierno, hágalo. En el idioma que ellos entiendan, con los ejemplos que ellos comprendan, sin quitar la esencia del mensaje que es salvación en Cristo Jesús. La autoridad de Jesús deja una huella profunda de bendición en las personas. ¿Qué va a hacer, mi querido hermano, mi querida hermana? En casita, ¿qué vamos a hacer para llevar ese mensaje? Usted es uno de los escogidos de Dios. Está aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su área de influencia? ¿Negocios? Dios va a abrir puertas en los negocios para que usted pueda llevar el Evangelio. ¿Educación? Dios va a abrir puertas en educación para que usted pueda llevar el Evangelio. ¿Gobierno? Dios abre puertas para que usted, con todo lo que es, con todo lo que Dios le dio, pueda dejar, compartir la huella que Jesús dejó en su vida y que ahora puede transmitirla a otros. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por ese mensaje de sanidad física que sabemos que tú puedes dar como tú desees, a quien tú desees. Pero también, Señor, por ese mensaje de salud y sanidad espiritual que tú das a todo aquel que lo necesite. Gracias por ser beneficiarios de eso en nuestras vidas. Gracias por la bendición y la huella dejada en nuestras vidas. Una huella de bendición, de amor y de deseo de poder servirte también. Si por alguna situación estamos angustiados, atribulados, poder descansar en ti y hacer lo que tú hiciste al finalizar la elección de los discípulos.
regresar a casa. Permítenos hacerlo, Señor. Joven, si estás de una forma alejado de Dios, regresa a casa. Cambia tu sistema y verás la bendición de Dios a tu vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.